Bendice a esta congregación, Señor. Bendícenos a todos ahora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Y ahí en su lugar voy a invitarle a que abra su Biblia y la mantenga abierta. No nos limitemos, hermanos, a tenerla abierta durante la lectura inicial del mensaje. Sea quien esté aquí al frente predicando, usted no cierre su Biblia, usted mantenga su Biblia abierta, porque usted no sabe si el predicador le está diciendo verdad o mentiras. La única manera de saberlo es que usted esté constatando con la palabra que lo que el predicador está diciendo viene ahí en la palabra de Dios realmente, y que Dios nos dé discernimiento por medio de su Espíritu Santo. Génesis, capítulo 26. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Usted me sigue con su vista. Génesis 26, del 1 al 6. Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Hermanos, repetidas veces, yo estoy seguro que hemos escuchado o hemos leído en la Biblia la siguiente frase: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta frase, hermanos, obviamente lo que resalta es la persona de Dios. Es Dios diciendo, afirmando acerca de su persona que Él es el Dios de estos tres personajes. Sin embargo, hermanos, no solamente hace referencia a Dios, sino también hace referencia a estos tres nombres, y más que a los nombres en sí, al orden en el cual se encuentran estos tres nombres. Si usted se fija, Abraham está al principio, Jacob al final, y en medio se encuentra Isaac. Y es que, hermanos, esta fue la vida de Isaac. Isaac siempre lo podemos ver en medio, siempre rodeado de gente que destacó más que él. De hecho, alguien ha dicho que Isaac fue el hijo ordinario de un gran padre y el padre ordinario de un gran hijo, haciendo referencia a Abraham su padre y a Jacob su hijo. En el libro de Génesis, hermanos, se dedican 12 capítulos a hablar de la vida de Abraham, y una cantidad similar para hablar de la vida de Jacob y de José. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de Isaac, cuando la Biblia habla de Isaac, salvo menciones especiales y ocasionales, la historia de Isaac, si usted se fija, se limita a un único capítulo, el capítulo 26. Y esto, hermanos, pese a que la vida de Isaac fue más larga
que la de muchos otros patriarcas. Sin embargo, hermanos, esta es quizá la razón por la que la vida de Isaac habla precisamente al corazón de muchos creyentes en cada generación. Simplemente porque fue un hombre ordinario, sin grandes logros. Isaac, hermanos, fue un patriarca sencillo y paciente. Un hombre cuyo nombre significa risa. Un hombre, hermanos, que le recordaba continuamente a Isaac que su existencia se debía a la obra milagrosa de Dios, aún en contra de la incredulidad de su madre, aún en contra de la impaciencia de su padre y aún en contra de la adversidad de las circunstancias. Pero cada vez que Isaac escuchaba su nombre, él recordaba su significado y recordaba lo milagroso de su nacimiento. Y cómo, hermanos, a pesar de que Isaac fue un hombre ordinario como la gran mayoría de los que estamos aquí, Isaac sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Isaac sabía que su nacimiento no había sido casual ni fortuito. Isaac sabía, hermanos, que su milagroso nacimiento tenía de parte de Dios un gran propósito. Si usted ha leído la historia de Isaac, se recordará que Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 en el momento en que Dios les da a Isaac. Cuando joven, su padre lo lleva al monte Moriah con el propósito de sacrificarlo, obedeciendo el mandato de Dios de ofrecérselo como un sacrificio en un altar. Y cómo Dios milagrosamente le libró de ese sacrificio. A los 40 años de edad, Isaac se casó con Rebeca, a la que dice la palabra amó profundamente. De hecho, un dato interesante de Isaac, hermanos, es que fue el único patriarca que no practicó la poligamia. A los 60 años de edad, según la palabra de Dios, se convirtió en el padre de 2 gemelos, Jacob y Esaú. Alrededor de los 140 años aproximadamente, uno de esos gemelos le engañó para obtener la primogenitura. Murió a los 180 años y fue sepultado en Hebrón, en la cueva de Macpela, donde también se hallaban sepultados sus padres Abraham y Sara. Esa fue la vida de Isaac, hermanos, así en pocas palabras. Un hombre que quizá no fue un gran hombre, al menos al lado de su padre Abraham y de su hijo Jacob, quizá no fue el gran hombre que fueron ellos, pero que fue un buen hombre. Y es ahí precisamente donde yace su grandeza, en ser sencillamente bueno, tal y como podemos serlo el día de hoy cada uno de nosotros. Además, hermanos, a Isaac se le presenta en Génesis como un hombre pacífico, como un hombre de paz, un hombre que pudo haber sido el primero, si existiera en ese tiempo, en obtener el Premio Nobel de la Paz. Alguien cuyo ejemplo definitivamente sería de grande bendición en nuestros días, en el mundo tan violento en el cual nos ha tocado vivir. Al igual que su padre, Isaac partió hacia Egipto, dice la palabra en el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 26, porque empezó a ver
tiempos de hambre en el lugar donde él se encontraba. El versículo 1 del capítulo 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac tenía la intención de ir hacia Egipto, hermanos, donde Egipto era una tierra donde siempre había, regularmente había, donde había en otros lugares hambre, en Egipto había abundancia. E Isaac tenía la intención de ir hacia Egipto para salvarse de ese tiempo de hambre, pero el Señor se lo impidió. El Señor le dijo que no entrara a Egipto, sino que permaneciera en Gerar, donde Dios le bendijo abundantemente. La obediencia a Dios, hermanos, siempre traerá bendición. Siempre. En el capítulo 26, versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Dios le bendijo al 100 por 1, hermanos, por cada semilla que sembraba Isaac, la tierra le daba 100 veces más. Versículo 13 dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. En aquel tiempo, hermanos, como sucede regularmente en nuestros días también, su constante prosperidad trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias trae, hermanos, cuando el día de hoy alguna persona prospera? La envidia, principalmente. En aquel tiempo, hermanos, que Isaac empezó a prosperar, Dios empezó a prosperar a Isaac, sus vecinos, los filisteos, empezaron a tenerle envidia. Al grado que dice la palabra, hermanos, que taparon los pozos de agua que había abierto su padre Abraham y que Isaac estaba usando para sus ganados. En el capítulo 26, versículo 14, la última parte dice: y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. En aquel tiempo, hermanos, tapar un pozo era obstaculizar, era buscar la manera de obstaculizar la prosperidad que otro estaba teniendo. Es parecido a lo mismo que hacemos el día de hoy, hermanos, cuando vemos que alguien está prosperando, o empezamos a criticarlo, o empezamos a murmurar en contra de esa persona, de que seguramente ha de estar haciendo, no sabemos qué estar haciendo, ¿verdad?, para estar prosperando de esa manera. O empezamos, hermanos, a hablar mal delante de los demás con el único propósito de que aquella persona deje de prosperar. En los tiempos de Isaac, hermanos, el tapar un pozo era una de las más grandes ofensas y una de las más grandes humillaciones que se podían hacer en contra de otra persona. Hasta que llegó el momento, hermanos, en que el mismo Abimelec, rey de Gerar, rey de los filisteos, le dijo que lo mejor era que se fuera de Gerar. Yo le pregunto, hermano, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Isaac? Usted está aquí en Monterrey, usted tiene un negocio, una empresa, su trabajo, no sé, y usted está prosperando, pero la gente de su alrededor le tiene envidia y lo atosigan a cada momento, lo acosan a cada momento, murmuran de usted, lo envidian, le muestran celos, hacen todo lo posible para obstaculizarle, hasta que alguien le da un consejo y le dice: mira, ¿sabes qué? Mejor vete de Monterrey. Vete, no sé, a Cadereyta, vete a Cerralbo, vete a Salinas, yo no sé a dónde. ¿Qué haría usted?
¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué hizo Isaac? Vamos a ver qué hizo Isaac, hermanos. Capítulo 26, versículo 17 en adelante dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Ya no estaba en la ciudad, se fue al valle, se fue a las afueras de Gerar, de la ciudad de Gerar, en el valle. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. ¿Y qué sucedió entonces, hermanos? Cuando ya fuera de la ciudad, en el valle de Gerar, abrió ese pozo, ¿qué sucedió? Dice el versículo número 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad, y se apartó de allí por tercera ocasión. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. ¿Qué fue lo que hizo Isaac, hermanos? Cuando los filisteos empezaron a envidiarlo, a acosarlo, a obstaculizarle, a hacer todo lo posible para detener su prosperidad. Y el rey de Gerar, hermanos, Abimelech, le dijo: mira, mejor apártate de aquí, vete a otro lugar. Isaac se fue. Pese a que la justicia y la razón estaban de su lado, Isaac, el amante de la paz, sencillamente prefirió partir y alejarse. Se fue en silencio, se fue clamando a Dios y de forma pacífica, evitando en todo momento la confrontación. Pero Isaac no solamente era un pacificador, hermanos, sino que Isaac era un hombre que ponía a Dios en primer lugar. Versículo 23 al 25 dice: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Oh, hermano, qué hermoso saber que Dios hablara a nuestro corazón, y a pesar de las injusticias que pudiéramos estar pasando, a pesar de que en lo profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que la razón nos asiste, tuviéramos que abandonar algún lugar, alguna circunstancia, alguna empresa que tengamos, pero que podamos escuchar la voz de Dios que nos dice: no temas, yo soy el Dios de tu padre y yo estoy contigo, donde quiera que vayamos. Y luego continúa diciéndole Dios a Isaac: y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Y qué hizo Isaac cuando escuchó la voz de Dios? Versículo 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Note usted, hermano, que Isaac hizo tres cosas. Después de que escuchó la voz de Dios, después de que Dios le confirmó que él estaría con Isaac todos los días, después de que escuchó la voz de Dios diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo es suficiente. No importa que todos los demás estén en tu contra, yo estoy contigo y eso debe bastarte. ¿Qué hizo Isaac enseguida, hermanos? Hizo tres cosas. En primer lugar, edificó un altar. En segundo lugar, levantó una tienda. Y en tercer lugar, cavó un pozo. Pero fíjese en el orden, note el orden. En primer lugar, puso a Dios. Edificó un altar. En segundo lugar, puso el hogar, levantó su tienda para su familia. Y en tercer lugar, puso el trabajo. Ese es el orden, hermanos. Ese es el orden de Dios. Primeramente Él, no puede haber nadie más en primer lugar. Pero en segundo lugar, hermanos, no está el trabajo como muchas veces nosotros pudiéramos llegar a pensar. Por más que digamos que yo trabajo para mi familia, para que mi familia esté bien, hermano, en segundo lugar debe estar su familia. Y finalmente el trabajo. Usted y yo podemos ver, hermanos, en nuestro mundo, podemos voltear a nuestro mundo y mirar cualquier época de la historia de nuestro planeta y se dará cuenta de que siempre ha existido poca paz en nuestro mundo. Escoja cualquier siglo y se dará cuenta que siempre es lo mismo: violencia, guerra, confusión, turbulencia. ¿Qué es lo que vemos hoy en día, hermanos, a nuestro alrededor? Vemos, hermanos, territorios en guerra. Vemos pleitos entre los cárteles del crimen organizado. Vemos violencia familiar, confrontaciones raciales, manifestaciones públicas, bloqueos, disgustos cotidianos, que son el pan de cada día, hermanos. Cuando vamos a nuestro trabajo, vamos a algún lugar, siempre el tráfico, el calor y todas las prisas traen disgustos cotidianos. En vecindades, hermanos, con compañeros de trabajo, de escuela, en las familias y aún en las iglesias. Muchas veces es difícil mantener la paz por largo tiempo a causa de los celos, los chismes, las envidias y las murmuraciones. El primer problema que surgió en la iglesia primitiva, hermanos, fue porque hubo murmuración, dice Hechos capítulo 6, murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, ya desde el tiempo de los apóstoles, hermanos, la murmuración se hizo presente en la iglesia y quiso traer división. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para destruir la obra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para, a través del chisme, de la murmuración, de las envidias o de los celos, destruir o dividir lo que Dios ha unido? Que es a su familia, a sus hijos, a su iglesia. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Él es el rey, Él es el dueño. Nadie aquí, hermanos, nadie aquí se crea dueño de esta iglesia. Por más tiempo que tenga, así haya sido de los fundadores. No somos dueños, somos uno más.
Uno más, hermanos. Y si usted ya es de las personas que tienen muchos años en la iglesia, muestre su madurez y muestre su sabiduría para dirigir a los demás. Ponga el ejemplo, que no sea lo contrario. Nuestra meta, hermanos, el día de hoy, como la de Isaac, tiene que ser lo que dice Romanos 12, versículo 18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Busque la paz y sígala, dice la palabra. A eso hemos sido llamados, hermanos, a buscar la paz y a seguirla, no a buscar la contienda. La contienda ya la vivimos mucho tiempo, la contienda quizá la vivimos allá afuera constantemente. Constantemente estamos siendo bombardeados, siendo objetos, hermanos, de murmuraciones y de chismes y de envidias y de celos. ¿Por qué tenemos que permitir que también en la iglesia sucedan estas cosas? Dios, hermanos, nos llama a ser pacificadores, como Isaac. Una de las bienaventuranzas, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, tiene como cualidad el ser pacificador. No el que le echa más leña al fuego, sino el que tiende a traer paz entre los hermanos, a mantener la cordialidad, la amabilidad, la cordura entre unos y otros. Ese es un hijo de Dios. A eso hemos sido llamados. Dios nos llama, hermanos, entonces a ser como Isaac. Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 18, Gálatas 4, 28, perdón, dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Cuando Pablo dice, hermanos, que nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, hermanos, ser hijos de la promesa es más que un mero título, es más que un mero privilegio. Ser hijos de la promesa, como Isaac, es aprender a vivir como Isaac. Es a tener una forma de vivir y de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Los que buscan la paz, los que buscan la armonía, los que buscan la amabilidad entre unos y otros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos el día de hoy sufriendo algún tipo de envidia? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo algún tipo de ataque por alguna causa, por algún motivo? En ocasiones, quizá tristemente hasta de nuestra propia familia puede ser. Acérquese a Dios. Venga aquí al altar y pídale al Señor: Señor, ayúdame a ser como Isaac. Ayúdame, Señor, a aprender a poner todas las cosas en tus manos, Señor, porque tú me has dicho: no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira
de Dios. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta mañana que esté pasando por alguna situación como estas, que quiera pasar al altar y orar al Señor para pedirle que le dé ese carácter? Adelante, puede hacerlo con toda confianza. Acérquese.